Lina María Gutiérrez González es importada directamente desde Jamundí, la tierra que fluye plomo, cerveza, machete y una cuestión que ellos llaman cholado. Entonces está aquí con nosotros en este día y hora, es nuestra anfitriona y aquí están ya el equipo. Adelante, Lina. Hola, muy buenos días. Les saluda Lina Gutiérrez desde Cali, Colombia, dándole la bienvenida a cada uno de los oyentes. Bueno, invitándolos también a que pueda visitar nuestro canal de YouTube, pueda suscribirse para que así siempre sea el día de todos los programas. Nuestros comentaristas del día de hoy, hermana Dolores, don Carlitos y don Antonio. Hoy estamos en desventaja las mujeres, 3 y 2. Así que invitados a que levante su manito y a participar. Hermana Dolores. No la estoy viendo aquí. Muy buenos días. Aquí está ya. Muy buenos días desde Mexicali, Baja California. Los saluda la hermana Dolores Parra Quintero, invitándolos al programa Vida en Armonía, a todos mis hermanos, mis hermanas que ya están ahí y también invitándolos a que participen. Levanten su manita, hagan su comentario. Adelante. ¿Quién sigue? Hermana Diana no está hoy, hermano. Don Carlitos. Don Carlitos. Don Carlitos, está adelante, don Carlitos. Por fin un día ganamos nosotros. Por fin. Ya era hora. Buen día para todos mis hermanos, los que nos escuchan, los que nos ven. Yo los saludo desde aquí, de la ciudad de Cali, con un abrazo cordial y sincero. Y la verdad que es muy grato para mí estar aquí hoy participando con ustedes, aprendiendo. Y extiendo la invitación a todas las personas que quieran, que se animen a participar, a preguntar, igual que todos los días lo hacemos y seguiremos insistiendo hasta que este programa sea bien nutrido. Bueno, de nuevo los abrazo y les deseo que este programa sea de gran bendición para todos. Adelante. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Les habla Antonio Bolívar desde Cali, Colombia. Bueno, dándole gracias a Dios por todo, por este medio y por el día que nos ha regalado. Adelante, pastor. Bueno, para todos, una vez más, un saludo cordialísimo aquí a través de las diferentes redes, los que nos escuchan por Radio Integral, los que nos escuchan por YouTube, por Meet, por TikTok, bueno, estamos utilizando lo que más podemos. Estamos en el último registro que hace el capítulo número 6 del Evangelio de Juan sobre la enseñanza del Señor Jesucristo, él diciendo que hay 2 actitudes que podemos tomar sobre edificar nuestra vida. Definitivamente aquí hay una comparación y es comparar nuestra vida con edificar la casa. El hombre que edifica sobre la arena es aquel que ha edificado sobre conceptos humanos. Es aquel que va a decir yo pienso así, yo quiero así. Le sucede como a Adán cuando se cosió hojas de higuera para cubrirse, eso se secaban y quedaba otra vez desnudo. Entonces, cuando se prueba al ser humano si de verdad funcionó o no funcionó, cómo edificó su vida, es ante los problemas, las dificultades, en este caso que están simbolizadas por la lluvia, por los vientos, seguramente por movimientos de tierra. El que edificó la casa sobre la roca es el hombre que ya abandona sus conceptos, sus ideas y sigue los principios del dador de la vida, como el manual de vida de nuestro hacedor, que es el Señor Jesucristo. Él nos dice qué es lo que va a perdurar y qué es lo que no va a hacer. Vamos a leer el versículo 49
y luego vamos a pasar al capítulo número 7. El versículo 49 resume todo lo que vimos en el capítulo número 6, no solamente las bienaventuranzas, sino todo lo que hasta aquí registra el capítulo número 6. Lina María. Versión Nueva Biblia Viva dice: pero el que oye lo que enseño y no me obedece se parece al hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Cuando la corriente del agua la azotó, la casa se derrumbó y quedó hecha pedazos. Adelante. Versión 60, capítulo 6, verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Adelante. La palabra de Dios para todos dice: en cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa, e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Adelante, don Antonio. En cambio, siga, don Antonio, estaba aquí distraído. Dios habla hoy, pero el que me oye y no hace lo que digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Y cuando el río creció y dio con fuerza, contra ella se derrumbó y quedó completamente destruida. Adelante, Pastor Juan. En cambio, el que escucha lo que enseñó y no me obedece es como el que construyó su casa sobre el terreno blando. Vino la corriente del agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Esta enseñanza está muy ligada con el capítulo número 7 de Mateo. Cuando termina el capítulo número 7, dio estas mismas palabras el Señor Jesucristo, pero allí él dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es la misma enseñanza aquí en Mateo, habla como los dos fundamentos. Es lo mismo que el Señor enseñó aquí al terminar Lucas el capítulo número 6, solo que se añade: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hablemos en qué consiste esa autoridad, Lina, porque esto se llama los pasajes paralelos, donde nosotros encontramos generalmente, algunas Biblias traen como una referencia, en el caso de la versión 60, trae aquí Mateo 7, 24 al 27, donde pues nos lleva, y es muy bueno que cuando hagamos nuestros estudios, nuestros devocionales, vayamos a esos capítulos y aclaramos. Entonces aquí encontramos como una ampliación a cuando terminó el Señor, y lo que dice es que lo admiraban por la doctrina y por la autoridad que tenía, no como los escribas. ¿En qué consistía esa autoridad, Lina? Bueno, yo pienso que él hablaba con conocimiento. Porque cuando usted ve que alguien habla de un tema que realmente sabe de lo que está hablando, pero hay otras personas que hablan que uno dice, está improvisando, yo no tengo por qué hacerle caso a esta persona. Entonces yo creo que era el conocimiento que él demostraba, la sabiduría, cómo lo expresaba, ¿no? De una manera, no tal vez diciendo, pues yo creo que si me obedecen, aquí lo dice, pero el que oye y me obedece. O sea, él hablaba con esa autoridad, con ese conocimiento. Adelante. Pastor, pues yo creo que se refiere aquí, cuando dice hablaba con autoridad, era porque él vivía lo que hablaba. Es lo mismo cuando nosotros hablamos desde la palabra de Dios, hablamos un mensaje, pues la gente percibe si nosotros realmente estamos viviendo eso que estamos predicando para poderlo hablar con autoridad.
sino solamente pues es un mensaje, un conocimiento, algo que estudiamos, que preparamos, pero no tenemos la autoridad porque no lo vivimos, no lo practicamos. Adelante, hermano Carlos. Igualmente yo también pienso que la autoridad, si uno obedece la palabra y hace todas las cosas, en el caso pues aquí secular, y uno hace las cosas correctas, si uno dice que es cristiano, que predica la palabra, y si uno se ajusta a las enseñanzas del Señor, le puede decir a otras personas con autoridad que poderles enseñar y llevar el mensaje. Lo mismo ayer decía Angélica en relación a los hijos. Uno a los hijos les puede dar los consejos, de decirles cómo se deben de hacer las cosas de acuerdo a la experiencia que nosotros hayamos tenido y como nosotros hemos llevado nuestra vida también. La vida de nosotros ha sido una vida correcta, una vida transparente en cuanto a la honradez, en cuanto a la honestidad, en todas las cosas que uno se compromete. Uno tiene esa autoridad para decirle a otra persona que haga lo que conviene, lo que se debe de hacer. Nosotros hemos aprendido, tenemos que pagar los impuestos. A mucha gente no le gusta, pero hay que pagar los impuestos. Entonces tenemos la autoridad, porque eso es lo que el Señor manda que se haga. Entonces, así sencillamente yo entiendo. Uno tiene la autoridad cuando uno hace lo correcto, entonces puede exigir que las personas hagan lo que uno les dice. Adelante, pastor. Bueno, aquí Jesús tenía la autoridad que venía del cielo, de Dios, pero la autoridad de los escribas era humana, entonces por eso ellos hacían esa comparación de que Jesús vivía y daba una palabra y cabía en la mente de ellos y que no era charlatanería, que no era cosas de los humanos. Adelante, pastor. Bueno, el pastor Gabriel nos dice que el problema de los fariseos y los escribas era que ellos decían pero no hacían. Es una gran verdad. El poder del ejemplo, podríamos titular estos versículos. El poder del ejemplo. Se han hecho estudios muy serios, incluyendo la NASA, sobre lo que nosotros decimos, solamente la parte de que escuchen, a lo que nosotros practicamos. El verdadero discipulado lo hizo el Señor Jesucristo, por eso pidió a esos apóstoles que estuvieran con él, a esos 12 que estuvieran con él. Algunos me han preguntado que si las 24 horas, en algunas ocasiones cuando estaban fuera de su ciudad, que tenían allí que era Capernaum, y seguramente algunos iban para visitar su familia, todo lo demás, porque de lo contrario estaban contradiciendo, y si había algo que los judíos respetaban muchísimo era la familia. De por sí que un hombre que llegara a los 30 años y estuviera soltero era considerado un irresponsable, un vago, alguien que no se le podía creer para hacerse mayor de edad. Las mujeres generalmente debían de estar casadas ya a los 20 años, 10 años menos, porque la mujer desarrolla una capacidad emocional, responsabilidad, que supera al hombre en 10 años. Algunos casos se dan cuando un hombre de 20 años está casado con una mujer de 20 años, más o menos de la misma edad, o 18 años. Estas mujeres se quejan de actitudes que dicen ellas, es que él parece un niño, todavía anda con juguetes y con cosas y ahorita con el teléfono, con la tabla, con el computador y anda jugando y no toma seriedad de la vida. Y entonces él dice, no, lo que sucede es que ella es una amargada. Ese es el problema de las edades. Entonces, el Señor Jesucristo
su autoridad no consistía en gritar, ni en amenazar, ni en manoteos, gestos, el tal lenguaje corporal, sino en ese peso, como decía Lina, que daban sus palabras. No daba lugar a duda. Esto es así y ya. Y no solamente que era costumbre de un maestro, el respeto que se le había, sino que él es Dios. Y entonces esa autoridad pesaba y decía, por ejemplo, cuando le dijo a Mateo, sígame. Si le hubiera dicho, señor Mateo, señor recaudador de impuestos, señor empleado, ¿me quiere dar usted un tiempito para que hablemos? Mateo se había lucido y le ha dicho, bueno, espéreme y de pronto mañana le doy la respuesta. Pero no fue que si usted que tiene cuentas, que está cobrando, sígame. Y encuentra esa autoridad en el Señor porque Él vivía como tal. Y lo que le enseñaba, nadie podía refutarle y decirle, así no es, porque Él tenía esa autoridad. Y eso es muy importante para nosotros hoy día como cristianos. Vamos a ir al capítulo número 7, muy atentos, porque es bien interesante, bien importante este capítulo número 7, que nosotros lo tengamos en cuenta. Lucas predicaba largo, escribía largo, entonces es bueno porque tenemos como un vistazo general de lo que es el Evangelio de Lucas. El Evangelio según Lucas, capítulo 7. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores, y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios diciendo, ¡un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros! Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús
y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos, y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: Regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: Mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. Y ustedes dicen: está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen: es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo: Simón, tengo algo que decirte. Adelante, maestro. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa,
No me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Bueno, aquí tenemos el capítulo número 7. Como les decía antes de leerlo, Lucas tenía un orden de escritura largo en comparación con los otros escritores del Evangelio. Hacemos siempre un repaso, un sondeo, a ver qué de ese capítulo algo nos llama la atención de una manera especial. Lina, María, hermana Dolores y todos los demás, los escucho. Bueno, me llamó la atención uno, cómo el soldado, el que fue en busca de Jesús, creyó en esa autoridad, ¿no? Que le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero sé que tu palabra, o sea, una palabra que digas bastará. Me llamó la atención ese pedazo en que reconocer la autoridad, porque vemos que hoy en día van y hacer penitencias que llaman y suben cerros y todo para que Dios haga algo. Entonces creo que, mire, es reconocer la autoridad. Otra cosa que me llamó mucho la atención es ver cómo el Señor Jesús se conmovió al ver la viuda en su estado. Entonces me da a pensar, y me gusta pensar, que cuando de pronto yo he pasado por un momento difícil, Dios no está ahí como si nada, que Él también se conmueve conmigo o con cualquiera que estemos pasando una situación difícil, que Él no es como... Es que a veces siento que lo vemos muy aparte. Él también está atento y, como dice en Jeremías 29:11, él tiene planes buenos para nosotros. Él no nos va a querer ver sufrir. Y qué bueno que si pasamos en una necesidad, pues Él está ahí de la mano con nosotros y no es indiferente a nuestro dolor. Y otra cosa que me llama la atención aquí, paro. Uy, ese ejemplo ya cuando Jesús cena con el fariseo y llega esta mujer. Me da a entender que nos encanta que nos perdonen, pero no nos gusta a nosotros perdonar. Es más difícil, ¿cierto? Entonces, esos 3 puntos me llamaron mucho la atención. Hermana Dolores, ¿a usted qué le llamó la atención? Bueno, a mí me llamó la atención muy especial el detalle de que Juan manda a preguntar, ¿es este? Porque Juan era su primo. Juan, me imagino yo que a él le habían contado la historia de Jesús, que había nacido de manera extraordinaria, que era el Hijo de Dios. Entonces sí me llama mucho la atención, viendo toda esta historia para atrás, el parentesco, que él le mande preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? Adelante. Don Carlitos. Pastor, pues a mí también me llamó que Lina se me adelantó. Los comentarios yo también me vi en esto, en la autoridad del centurión que creyó y la autoridad que tenía el Señor Jesús, como le hablaba, y que pues la humildad del centurión, porque él era un centurión, me imagino que era un capitán del ejército y era muy respetado. Entonces la humildad con que él pidió y que
reconoció que no era, se sentía pecador y que estaba debajo del Señor Jesús, bajo la autoridad del Señor Jesús, y que también el centurión, que amaba al pueblo judío, siendo él romano, amaba a los judíos y era una persona cerca de Dios. También lo de la compasión que el Señor tuvo con la viuda, también eso lo había notado yo, que ve la compasión, sintió gran compasión, dice el Señor, dice el versículo, por la viuda que era el único hijo, y pues, según eso las viudas que pues, tenían mucha dificultad cuando quedaban viudas, el hijo era el sustento tal vez de ella, y que ya quedaba desamparada, y el Señor tuvo esa compasión. ¿Sí? Y yo también me ha llamado la atención esos 2 puntos. Adelante. Bueno, aquí en el 28, 29 y 30 Jesús resalta y el nombre de Juan, que fue muy importante, y que el que se doblegue o el que se humille delante del Señor vendrá a ser más grande que Juan. En el 29 dice, los que oyeron a Juan, incluso que los cobradores de impuesto para Roma se hicieron bautizar. Ellos entendieron. Pero el 30 dice, los fariseos, los maestros de la ley, no se hicieron bautizar por Juan. Entonces aquí les está, los fariseos y los escribas están diciendo, bueno, y nosotros que no creímos, entonces ¿qué? Quedamos a un lado, quedamos aparte. Ellos se reconvienen a sí mismos y a favor de ellos. Entonces ellos se empiezan a autogestionarse ellos. Bueno, entonces si nosotros sabemos de Dios, hablamos de Dios, entonces ¿por qué no entendimos ni creímos en el bautismo de Juan? Entonces yo creo que son cosas que les pasaron a ellos, pasaron por su mente, y como tenían religiosidad, pasaron por alto al siervo de Dios que lo había mandado delante de él abrir camino. Adelante, pastor. Bien. Lina y don Carlitos hacían referencia a la compasión del Señor. Tan pronto los escuché, recordé este texto, le voy a leer en la versión 60. Dice el Salmo capítulo 34, versículo 16, 17. Claman los justos, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, uno encuentra ese consuelo, esa ayuda, y qué bueno cuando lo vamos llevando aquí en el Evangelio. Es decir, el amor de Dios, la compasión de Dios que ha tenido con nosotros, es algo que siempre ha estado con él, porque a veces miramos nosotros, no, es que el Antiguo Testamento es duro, nomás habla de muerte, de castigo, de juicio, de tantas cosas. Allí hay muchas promesas también para nuestra vida. Bueno, nos fuimos al capítulo número 7. Vamos con el versículo 1 y 2, Lina María. Versión Nueva Biblia Viva. Cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, entró en Capernaum. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un siervo al que estimaba mucho. Y ese siervo estaba enfermo, al borde de la muerte. Adelante. La versión 60 dice así. Capítulo 1 y 2. Capítulo 7, verso 1 y 2. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Adelante, don Carlos. La palabra de Dios para todos dice.
Cuando Jesús terminó de hablarle a la gente, se fue a Capernaum. Allí había un capitán romano que tenía un siervo que estaba enfermo, a punto de morir. El capitán estimaba mucho al siervo. Adelante. Dios habla hoy. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Adelante, pastor. Bueno, aquí nosotros encontramos, dicen algunos comentaristas, que estaba el centro de operaciones del Señor. Siempre iba, hacía sus recorridos y regresaba hasta este lugar, Capernaum o Cafarnaún, que es el mismo lugar. Tiene un clima parecido al nuestro, 23 grados centígrados. Y para ese tiempo no era muy grande ese lugar, pero lo suficiente como para que hubiese como lo que llamamos nosotros un batallón. Por eso se encontraba allí ese capitán, porque tenían desde ese lugar, pues era un sitio estratégico para poder mantener el orden en lugares que estaban alrededor. Dice aquí la versión TLA, cuando Jesús terminó de enseñar a la gente. Me gusta muchísimo que la Biblia enseña que él era maestro y, por supuesto, los maestros enseñan. La diferencia entre predicar y enseñar es que cuando se enseña, se apela a la cabeza, a la razón, al buen sentido, o como diría Lina, al sentido común. ¿No? Que Lina dice, cuando tengo que tomar una decisión, lo hago basada en la Biblia. 2, conforme a mi conciencia, que no sea en contra de mi conciencia. Y número 3, que tenga sentido común. Eso lo aprendí, gracias, Lina. Y, ¿don Antonio no cree? ¿Qué piensa usted, don Antonio? Lina, bien. Entonces, él terminó de enseñar que lo que venimos viendo en el capítulo número 6. Termina esa jornada y se fue al pueblo de Cafarnaún, dice esta versión. Estos hechos están registrados en Mateo 8, 5 al 13 y Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54. Es importante, resalta mucho, de tal manera que Mateo, Juan y Lucas hacen referencia a eso. Y Marcos no, sabiendo que Marcos es el que escribe el evangelio que es leído por los romanos. Me llama la atención eso, si este es un capitán romano, entonces ¿por qué no le escribe ese acontecimiento a él? Le escribe Mateo porque tenía que hacer un énfasis que el evangelio se había predicado a más gente, aparte de los judíos. Y lo escribe Juan porque él tenía la misión de escribir el evangelio ya para los cristianos, para los creyentes. Y lo escribe Lucas porque el evangelio de Lucas está dirigido a nosotros, los que no somos judíos, y le da importancia. Cuando estos estos 3 evangelistas hacen referencia es porque es importante lo que hizo allí. Y la importancia está en que vivía un capitán del ejército romano. No era un capitán del ejército del templo de los judíos, no, era romano. Sucede y pasa que, recuerden ustedes cuando fue enviado Pedro, donde Cornelio dijo, es que yo nunca he entrado en una casa de gentiles, es inmunda. Yo no me contamino yendo a la casa de un gentil. Esto era un impacto grandísimo. Esto traía para esa gente, bueno, pero ¿qué pasó con este maestro que vive haciéndole favores a nuestros enemigos? Y cuando el Señor decía que amaba a nuestros enemigos, no era cuentico. A nuestros enemigos, a nuestros explotadores, a nuestros esclavizadores, a esta gente mala, porque es que los romanos, pues sí había algunas pequeñas diferencias como en toda parte, pero generalmente ellos los preparaban para ser duros, crueles, malos, e imponer el orden. Y ese orden se lo imponían con muerte o como fuera. Es una que aquí decía don Antonio cuando era niño. Aquí lo puse, pero no aparece, porque ya había botado las cosas que la abuela le había mandado guardar. Allí había un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Escúchenme bien aquí, atentos por favor. Aquí tengo la 41 minutos de programa. Algunos comentaristas dicen que a quien apreciaba mucho, creo que en la versión 60 dice amaba. A ver. Siervo a quien quería mucho, dice que era el amante que este capitán tenía a este siervo que nombra él, no era un siervo cualquiera, sino era su amante, porque la cultura grecorromana practicaba el homosexualismo. Entonces, que por eso este hombre no quiso que el Señor fuera. Ya dijo, diga la palabra y él se va a sanar. No quiso que fuera porque era ese el problema. No lo podemos convertir en doctrina. Alguien puede escuchar y decir, bueno, aquí tengo yo un argumento que sí, que Jesús acepta y que Jesús... no, la palabra hay que mirarla en un contexto general. Sino se dice que fue la razón por la cual el capitán no aceptó que el Señor Jesucristo fuera por allá. Escucho comentarios. Lina María está levantando la mano. Bueno, yo estaba pensando, sino que con lo que usted dijo, yo no lo había pensado. No se me había ocurrido por ningún motivo. Yo pensé más bien que quién era ese siervo para que el capitán fuera a buscar a Jesús. Pero pensé que era tan bueno, tan buen trabajador, tan noble, no sé.
no se me había ocurrido pensar lo que usted decía allí, de que fuera de pronto el amante. No lo había pensado, pero sí tenía la duda, ¿qué habrá hecho este siervo? Porque es que para que el capitán salga en busca de ayuda para su siervo, que no creo que, o sea, que los romanos tuvieran un siervo y se preocuparan tanto por él, o sea, es un siervo más, un siervo, compran otro y así, me imagino. Pero dije yo que pensé que era muy buena persona, que le habían tomado mucho cariño, que era muy trabajador. O sea, me fui más tiempo por ese lado, no lo había pensado. Como usted dice, no lo podemos convertir en doctrina. Bueno, hermana Dolores, ¿usted qué piensa? No, igual que tú, Lina, yo jamás hubiese pensado ahí sobre eso. Yo pensé que era como la más ser para Abraham, un siervo así como tú dices, que fue por su servicio, por su fidelidad. No sé, mi hermano Pablo, sobre todo de la historia, me dice esto, pero yo, no se me hubiese ocurrido. Pensé que era un siervo fiel por su servicio, por su fidelidad. Pues este amo le tenía cariño y no quería que muriera. Pues, hay sorpresas, que adelante don Carlos. Pues sí, ya anteriormente, los que llevamos tanto tiempo en la iglesia, pues usted ya nos había comentado sobre eso, de que se cree que era homosexual, pero no, tampoco se puede afirmar. Y leyendo uno, y yo pensé que también que era que el tipo también tenía su corazoncito, como decimos acá, y le ha cogido cariño al siervo por ser fiel y todo, porque según he leído, los siervos de los romanos, eso cuando se enfermaban, hasta lo mataban y lo reemplazaban por otro. Eso he leído, pero sí, no sé si cuál sería, si sería por agradecimiento, porque él era una persona pues buena, porque él había hecho también obras, les había hecho la sinagoga, lo ha construido a los judíos, entonces también puede ser porque el tipo no debía ser tan malo, pues, pero ahí queda la duda, ¿no? Entonces, no sabemos. Bueno, adelante, Antonio. El evangelista Rubén Blades les dice, sorpresas te da la vida. Entonces, a ver, yo creo que esta modalidad de que se habla aquí siempre ha existido y eso el Imperio Romano tenía esa forma porque ellos no cargaban o a las batallas o donde los enviaran, en veces con las esposas. Entonces yo creo que esta forma de que habla aquí que lo amaba, entonces había algo más, pues cuando uno pasa por encima nomás así de lectura, pues no se detiene a mirar con detenimiento esa frase, amaba. Entonces, ahí es donde está el detalle, digo, el paisano de la hermana Dolores. Entonces, esas son sorpresas y que están en la palabra de Dios y nosotros no las hemos escudriñado. Adelante, pastor. Como les decía, no se puede establecer una doctrina, sino lo hacen por deducción. La pregunta es, ¿por qué ese capitán no permitió que el Señor fuera si el Señor se ofreció a ir? Dijo, no, yo no soy digno de que entres a mi casa. Podría ser también por la cuestión de la apatía que ellos sabían que los judíos sentían, pero han dado esa explicación. Yo tomo estos comentarios tratando de, yo les llamo vacunar, que cualquiera venga, que hay una revelación, que mire que esto, no, eso ya lo sabemos, eso ya nos han dicho, no es, porque hay gente que se vale de eso, a veces buscando temas o cosas aquí en el mismo internet, que una revelación, que una cosa tremendísima, que mejor dicho, anoche Dios me lo mostró, y cuando uno mira es algo que hace años que eso ya lo han dicho comentaristas, predicadores, cosas así, pero hay gente que de pronto quiere impactar y le ponen títulos y cosas tremendas a todo eso. Entonces, por eso hago referencia, porque la Biblia dice que el pueblo sin conocimiento será destruido. Carlitos. Pastor, pero yo creo que no nos podemos concentrar en la palabra que dice que amaba,
porque pues el Señor también, la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, pues nosotros también debemos es amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Entonces yo no creo que sea por una debilidad sexual o alguna cosa, eso no, porque en unas versiones dice que amaba, otras dice que lo quería mucho. Aquí esta versión dice diferente, estimaba, pero las personas que dice que amaba, pues yo creo que eso no lo puedo tampoco tomar como que quiera decir eso, que sí, era homosexual. Totalmente de acuerdo, don Carlitos, de acuerdo. Vamos con el versículo 3 y 4, Lina María. Se me fue Lina. Hermana Dolores, mientras regresa Lina, por favor, versículo 3 y 4. 3 y 4. Dice así, la versión 60. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. A ver, pastor, ahí ya con ese comentario dice, es digno de que le concedas esto a los judíos. Pues ahí como que ya se contradice un poquito. Adelante, don Carlitos. La palabra de Dios para todos. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos líderes de los judíos a pedirle que fuera y salvara la vida del siervo. Cuando encontraron a Jesús, le rogaron mucho. Este capitán merece que lo ayudes. Hasta allí. Adelante. Lina no habla o leo yo. Dios habla hoy. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo, este capitán merece que lo ayudes. Adelante, pastor. Lina María, capítulo 7, versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. El capitán oyó hablar de Jesús y mandó a varios ancianos de los judíos a pedirle que fuera y sanara a su siervo. Al llegar ellos ante Jesús le suplicaron, ese hombre merece que hagas lo que te pide. Adelante. Cuando el de Jesús mandó unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran, por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dijeron, o le dieron el mensaje, además le rogaron, por favor, haz lo que te pide. Este capitán romano merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. Bueno, no se dejen llevar ustedes así por la narración, porque el trasfondo histórico nos dice que habían dentro de los grupos en el tiempo del Señor Jesucristo estaban fariseos, saduceos, escribas, esenios, estaba el grupo de los herodianos. El grupo de los herodianos eran judíos que estaban a favor del Imperio Romano, que tenían algunos beneficios, que tenían como esta situación, construcciones de sinagogas y se ayudaban. Esta enseñanza es bien importante porque vamos a ir desde el versículo 3, cuando el capitán oyó hablar de Jesús. Ni siquiera fue personalmente, ni tampoco había tenido un encuentro con el Señor, sino que había oído. Y basado en lo que había oído, fíjese que le pidió, la versión de Lina dice a unos ancianos judíos, aquí dice a unos jefes de los judíos para que lo buscaran. Fíjese que no fue soldados los que él buscó, sino de los herodianos, de los que estaban con él, de los que se congraciaban con el Imperio Romano, los mandó hacia Jesús. Y estos, a su vez, le hablaron al Señor Jesucristo, aunque no eran devotos del Señor Jesucristo. Aquí se rompen cualquier cantidad de cosas. El hombre que apenas había oído hablar, los judíos intercediendo por el romano, que eso es una cosa fuera de serie, y agradeciendo porque les había construido una sinagoga. Lo tremendo de todo, estamos llegando al final del tiempo, para que mañana retomemos, lo tremendo de todo es que de manera insólita, los grupos que eran totalmente casi enemigos por sus conceptos religiosos y sus ideas, por ejemplo, los fariseos y los escribas estaban juntos pero no revueltos. Tenían discusiones porque los fariseos sí creían en la resurrección, los escribas no, los fariseos creían en ángeles, los escribas no, los fariseos creían en ¿qué otra cosa?
milagros. Los escribas no creían y estaban allí, pero lo tremendo de todo era que los escribas eran los encargados de copiar la Biblia. ¿Qué les parece? Luego estos dos grupos eran totalmente enemigos, o tenían desprecio, y ellos a su vez con otro grupo que dicen que Juan Bautista perteneció y se llamaba los esenios. Los esenios eran tremendamente ortodoxos y bueno, ellos consideraban que los fariseos, que los escribas y todo lo que había en Jerusalén, eso estaba, mejor dicho, corrompido, acabado, y eso lo llevó a irse a vivir al desierto, los esenios. Total que ya tenemos tres grupos que no eran nada afines. Y tenemos otro grupo que es de los que le estoy hablando, los herodianos. Estaban también los celotes, habían muchos grupos allí. Los celotes eran una guerrilla que se organizaba y que trataban de matar a los soldados romanos sin un problema. Y estos herodianos, que eran los simpatizantes de Herodes, pero eran detestados por los fariseos, por los escribas, por los esenios y por los demás, porque eran apatria, porque ellos eran vendidos, porque ellos se congraciaban. Yo no sé por qué Mateo no pertenecía al grupo de los herodianos, pero este Mateo, cobrador de impuestos y todos esos empleados públicos, era de los que pertenecían allá. No he leído, de pronto se me ha pasado, que Mateo haya sido del grupo de los herodianos, pero no creo porque al publicano no lo dejaban entrar al templo, mientras que los herodianos eran grupo religioso. Se dice que tenían los ortodoxos, los fariseos, su sumo sacerdote, y por el lado de Herodes, por el lado de Herodes y la parte romana tenían otro sumo sacerdote y emparentaban. Por eso en la muerte del Señor se habla de Anás y Caifás. Y si usted miran, eran sumos sacerdotes y no podían haber dos a la vez. Era para mantener como tranquilo el pueblo allí y hacer todas estas patrañas y todas estas cosas. Estamos aprendiendo. Yo sé que Dios nos va a ayudar, que en alguna conversación con la gente, que en un grupo pequeño, célula, antorcha, grupo familiar, grupo de oración, llámele como quiera. El caso es que cuando llegue allí, sepa usted explicar. No tome el concepto en caso tal de que se vea como necesario. De pronto diga, mire, dicen por allá, y alguna gente quiere justificar eso, que este hombre no aceptó que el Señor fuera porque ese siervo, quien él amaba, quería, valoraba, era su mamá. Entonces, no sabemos. Lo que no está dicho en la Biblia no está allí. Eso tenemos que sacarlo. Lo que no se dice claramente, porque de allí es donde hicieron la Biblia con un sesgo. Y le cuento que en el mundo entero está muchísimo problema con la mala interpretación de la Biblia. Tenemos Biblia satánica, tenemos Biblia de grupo LGTB y todas esas cosas, y nos toca orarle al Señor para que Dios nos ayude a mantenernos en la línea correcta. Aquí yo tengo 28 grados centígrados bajo sombra. Por allá donde vive Lina debe estar a 30 porque allá es más caliente que aquí. Aquí es más cerca al cielo. Y donde don Antonio, pues todavía más cerca al cielo. Agradeciéndole a Dios, que hay que darle gracias por tantas cosas buenas. Por ahí estuve mirando la lista por lo que había que darle gracias a Dios, cosas que tal vez algunos de nosotros no hemos nunca tenido en cuenta para agradecer al Señor. A Dios gracias por permitirnos su palabra, este medio para comunicarnos, y a ustedes por acompañarme. Si presta Dios la vida, mañana estaremos aquí. Hasta la próxima. Viene el devocional, así que los animo a permanecer fieles y firmes.